este video te voy a dar varios consejos que vas a utilizar de ahora en adelante para manipular arrays en JavaScript como todo un profesional. Y es que los arrays cuentan con una colección de propiedades y métodos que nos permiten ejecutar diferentes acciones que nos facilitan mucho trabajar con estos. Acciones como buscar un elemento específico, eliminar elementos duplicados, agregar elementos al inicio o al final del array, ordenarlos, combinarlos o dividirlos y muchísimas acciones más. Y la gran mayoría de estas se logran con tan solo una simple línea de código. Yo soy Andrés y comencemos de una vez. Me salió un verso. Gente, este video me quedó más largo de lo que yo esperaba, la verdad, y no creo que dividirlo en varias partes sea la mejor opción. Prefiero que toda la información esté en un solo video. Así es que si están buscando algo en específico, dividí el video en capítulos para que lo puedan encontrar más fácilmente. Entonces lo pueden usar para saltar a la parte que más les interese. Solo tienen que revisar la barra de progreso o la descripción para ver los diferentes segmentos. Ahora sí, continuemos. Empecemos con el método que probablemente es el más común de todos y uno que quizás ya conozcan, el for each. Se utiliza para recorrer los elementos de un array y ejecutar una función para cada uno de ellos, como imprimir valores, modificar datos o realizar cálculos. Utilizarlo es muy sencillo, simplemente tomamos nuestro array, que en este caso es este nums con 5 números, punto for each para acceder a la función y tendremos que enviar una función callback. Un callback que puede recibir hasta 3 parámetros. El primero es obligatorio, que sería el elemento. Luego también podríamos enviar el índice y por último el propio array. En este primer ejemplo solo vamos a usar el elemento, el cual le podríamos poner num. Y podemos simplificar bastante el uso de este callback haciéndolo como un arrow function. Entonces creamos el arrow function y por último, ¿qué queremos hacer? Que en este caso con un simple console log de el elemento en el que está actualmente el for each, que sería el número. Y ya con esta simple línea podemos recorrer todo el array y mostrar, en este caso en consola, cada uno de los elementos. Guardamos los cambios y ejecutamos el archivo para ver cómo funciona. Y como pueden ver, aquí vemos un console log por cada uno de los elementos dentro del array. Esta sería la forma más fácil y más rápida de utilizar el for each. Vamos a ver otro pequeño ejemplo de un simple listado de elementos, pero ahora utilizando el índice con este array de frutas. Entonces, de nuevo, tomamos nuestro array, .for each, y que en este caso vamos a enviar dos parámetros que serían la fruta y el índice, que como su nombre lo indica es simplemente la posición en la que está ese elemento dentro del array. Le podemos poner el nombre que queramos, en este caso simplemente voy a ponerle i. Lo hacemos entre paréntesis y no sin ellos porque ahora son dos parámetros. Si fuera solo uno, los paréntesis no son necesarios. Hacemos nuestro arrow function y de nuevo el console log y mostramos nuestro índice y la fruta. Guardamos los cambios, ejecutamos el archivo y como podemos ver ahora tenemos la lista tanto del elemento como de su posición en el array. En este caso utilizamos el índice solo para mostrar la lista numerada, que suele ser como lo más común, pero pueden utilizarlo para lo que ustedes requieran. Ahora, como ya mencioné antes, el for each no solamente sirve para recorrer el array y ya está, sino que dentro de esta función que se va a ejecutar con cada elemento podemos hacer prácticamente lo que queramos. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta lista de emails, vamos a hacerle un for each. Las llaves las utilizamos para cuando queremos hacer código que sea de más de una sola línea. Ok, entonces en este for each vamos a ir recorriendo cada email. Entonces, suponiendo que tengamos una función que envía correos, podríamos hacer algo así. Send email y le enviamos el email al que queremos enviarle el mensaje. Y listo, en este caso no va a funcionar porque esta función no existe. Pero así podríamos hacer que automáticamente se nos envíe un email por cada uno de los emails que están dentro del array. Y así podemos hacer básicamente la lógica que necesitemos. Ahora bien, una última cosa para la que podríamos usar el for each es para modificar los elementos dentro del array. Por ejemplo, aquí tenemos un array de objetos players con un nombre y una puntuación. Entonces, si quisiéramos modificar, por ejemplo, la puntuación, el score, lo que tendríamos que hacer sería esto. Recorremos al array players con el for each, enviamos un player. Y a cada player.score, que es la puntuación, pues le vamos a asignar un número random. Math.random 100 para que hagamos un número entendible. Y listo. Ahora, fuera del for each, vamos a hacer un console log de todo el array de players para que vean cómo lo que pasa dentro del for each afecta al array completo. Guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como pueden ver ahora los scores que antes eran 0 para todos los jugadores, ahora tienen un número random. Pero ojo, tengan cuidado con esto. Si lo que queremos hacer es modificar los valores de un array de datos primitivos, como en este caso que son números, no va a funcionar exactamente igual.
Por ejemplo, aquí estamos haciendo que cada número del array sea igual a ese número multiplicado por 2. Eso va a funcionar dentro del array. Si hacemos el console log de ese número, vamos a ver que está funcionando. Pero si hacemos un console log fuera del for each del array completo, vamos a ver que va a seguir exactamente igual y no va a haber sufrido ningún cambio. Vamos a guardar el archivo y lo vamos a ejecutar. Y como ven, cada elemento se ve afectado por la multiplicación, pero el array completo sigue exactamente igual. Si lo que queremos hacer es modificar arrays como este, lo que podemos hacer es usar el índice. Lo primero que vamos a necesitar es también enviarle el índice a nuestra función, entonces agregamos una ahí como índice. Y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de asignar este valor al número, lo vamos a asignar al array en esa posición del index. Entonces sería nums, el índice va a ser igual al número multiplicado por 2. En este caso el número como tal no se va a afectar, pero el array sí. Entonces vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar el archivo de nuevo. Y como ven, ahora tenemos los números sin afectar porque no le estamos haciendo ningún cambio a ese número en sí, pero el array sí se ve modificado. Ahora pasamos a la siguiente función, la cual es el map, que técnicamente funciona muy similar al for each, ya que esta recorre un array y ejecuta una función por cada uno de los elementos dentro de este array. La diferencia es que el map devuelve un array completamente nuevo en lugar de modificar el que estamos recorriendo. Ok, ahora para el ejemplo vamos a manipular este array de usuarios que tienen un nombre y una edad. Recordemos que el map devuelve un array completamente nuevo basándose en el que está recorriendo. Entonces lo primero que necesitamos hacer es crear una variable para guardar este nuevo array, al cual le vamos a poner usernames. Ok, entonces esto va a ser igual a users.map. Ok, y al igual que en el for each necesitamos enviar una función callback. Esta función recibe los mismos parámetros que serían el elemento, el index y el array. Por ahora solamente vamos a utilizar el elemento, entonces le podemos poner user y de nuevo utilizamos nuestro arrow function. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es solamente tomar el nombre de cada usuario que está dentro de este array. Entonces la función va a devolver user.name. Hacemos un console log del array completo de usernames y vamos a hacer también uno del array de users. Guardamos y ejecutamos el archivo. Y como podemos ver, el array usernames es un array completamente nuevo que solamente tiene los nombres que estaban incluidos en el objeto users del array anterior. Y también podemos notar que el array anterior está completamente intacto, no ha sido modificado y tenemos un nuevo array con los nombres. Ahora, al igual que en el for each, dentro de esta función callback podemos aplicar la lógica que nosotros queramos. Por ejemplo, ahora voy a tomar solamente los usuarios que tengan 30 o más años. En este caso, solamente sería Andrés y Luis. Ok, entonces, de nuevo, creamos una variable para guardar nuestro array nuevo, usernames, igual a users.map user y usamos llaves para hacer la validación. Entonces, si user.age es mayor o igual que 30, entonces devolvamos el user.name y finalmente hagamos un console log de usernames. Entonces técnicamente al ejecutar esto deberíamos tener solamente a Andrés y Luis, que son los que tienen 30 o más años. Ejecutamos el archivo y como vemos tenemos a Andrés y a Luis. Ojo, que ahora vamos a explicar por qué hay dos nombres aquí undefined. Y es que hay que tener en cuenta siempre que el .map va a devolver un array del mismo tamaño que el array original, que el array que está recorriendo. En este caso, ese array tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Por eso es que aquí, a pesar de que solamente 2 cumplen la validación, igual devuelve 4 valores. 1, 2, 3, 4. Los que no las cumplieron, pues la devuelve como undefined. Entonces hay que tener eso en cuenta y saber que en estos casos hace falta aplicar un poquito más de manipulación sobre el array para ya tenerlo limpio, por así decirlo. Pero cómo limpiar arrays con este tipo de condiciones lo vamos a ver un poquito más adelante, así es que continuemos. Ahora hablemos de la función filter, que como su nombre lo indica sirve para filtrar un array, extrayendo todos los elementos que cumplan la condición que nosotros pongamos. Su uso es bastante simple, al igual que con el map, esta función devuelve un array completamente nuevo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una variable para guardar ese array. Vamos a ponerle evens para guardar solo los números pares de la lista de 10 números que tenemos arriba. Entonces esto va a ser igual a nums filter, ok, y de nuevo el callback. Esto es igual en prácticamente todas las funciones para que vayan viendo el patrón. Y tenemos el elemento que va a ser num, nuestra función, y que nos devuelva el número solamente si este es un número par, que esto se calcula de esta forma.
Si esta operación es igual a 0, quiere decir que el número es par. Entonces con esta simple línea ya vamos a obtener todos los números pares de esta lista, que serían 2, 4, 6, 8, 10. Hacemos el console log de los números pares, guardamos y ejecutamos el archivo, y como podemos ver obtenemos los números pares con una sola línea de código. Si pueden notar, a diferencia de la validación que hicimos en el ejemplo anterior de obtener los nombres de las personas mayores de 30 años, en donde el map devolvía un array del mismo tamaño del array original, en este caso podemos ver que no, la función filter devuelve un array con solamente los valores que cumplen la condición, sin ningún tipo de valor undefined ni nada por el estilo. En caso de que la función filter no encuentre ni un solo elemento que cumpla con la condición, como en este caso, que no tenemos ningún número par, va a devolver un array completamente vacío. Ahora pasemos a la función find. Esta función lo que hace es obtener el primer elemento que cumpla una condición. Ojo, solamente el primer elemento. Así es que sin el array hay más elementos que cumplan la condición, no los vamos a obtener. Solamente vamos a obtener el primero que la cumpla. Entonces, en este caso también habría que guardar ese valor en una variable nueva. Entonces vamos a crear una que se llame found, que es el valor encontrado, igual a nums.find, ¿ok? Y en nuestro callback, como siempre, el valor num, que es el elemento. Y vamos a pedir que devuelva el primer valor que sea mayor a 2, por ejemplo. Entonces, si num es mayor a 2, que lo devuelva. Tenemos un console log del valor, guardamos y ejecutamos el archivo. Como podemos ver, el valor es 3. El primer valor que cumple esta condición es el 3. Y a pesar de que todos estos también la cumplen, ya no son incluidos en ese return. En caso de que nuestra función find no encuentre un solo valor que cumpla con nuestra condición, lo que va a hacer es devolver un valor undefined para que lo tengan en cuenta. Ok, ahora pasemos a hablar de la función sum. Esta función comprueba si algún elemento dentro del array cumple una condición, devolviendo un true o un false dependiendo de si cumple o no. Con el primer elemento que encuentre que cumpla la condición ya va a devolver un true, ok, para que lo tengan en cuenta. Y si recorre todo el array y no encuentra ningún elemento que cumpla la condición, pues devolverá un false. Entonces el ejemplo sería algo así: const as evens, para ver si el array tiene números pares, que sería igual a nums.sum, de nuevo nuestro elemento que va a ser validado. Y podemos poner la validación, que en este caso sería si el num es un número par, que devuelva el true. ¿Ok? Entonces hacemos el log de hasEvens, guardamos, ejecutamos el archivo y como podemos ver nos devolvió un true porque claramente tenemos números pares. El primero fue el 2. Ahora, si quitamos el 2, el 4, el 6, el 8 el 10 y volvemos a ejecutar la función, nos va a volver un false porque no hay números pares. Y como podemos ver, tenemos el false. Y bueno, esta es la forma de utilizar el sum. Es una función bastante sencilla. Ok, ahora hablemos de la función every. Esta función básicamente es la contraparte de la función sum, ya que esta comprueba si todos los elementos del array cumplen la condición establecida. Si todos la cumplen, devuelve un true. Con uno solo que falle la condición, devuelve un false. Entonces podríamos utilizar un ejemplo prácticamente igual al anterior para probar esta función. Creamos una variable que diga, no sé, all evens es igual a nums.every y de nuevo nuestro callback número y que diga que el número sea par. Entonces 2 es igual a 0. Hacemos el console log, guardamos el archivo y ejecutamos el archivo. Claramente tenemos un false porque no todos los números del array son números pares. Ahora, de nuevo, si quitamos el 1, si quitamos el 3, si quitamos el 5, el 7 y el 9, guardamos el archivo y lo volvemos a ejecutar, esta vez obtendremos un true porque todos los números son pares. Ahora hablemos de la función push y la función onShift, que básicamente funcionan para agregar elementos al array. La diferencia es que la función push agrega elementos al final del array y la función onShift los agrega al inicio del array. Su uso es bastante fácil. Por ejemplo, si quisiéramos agregar el número 11 a este array de números, lo que tenemos que hacer simplemente es nums.push y el valor o los valores que queremos agregar al array. En este caso queremos agregar el número 11. Hacemos un console log del array de números. Ejecutamos y como podemos ver ahora el array va del 1 al 11. La función onShift se utiliza exactamente igual, nums.onShift, y en este caso vamos a agregar el número 0 al inicio del array. Damos los cambios, ejecutamos y como vemos ahora el array va del 0 al 10.
y así podemos agregar elementos al inicio o al final del array. Son funciones bastante fáciles de utilizar. Ahora hablemos de las contrapartes de estas funciones, que serían para eliminar elementos del array. La función pop elimina el último elemento del array y la función shift elimina el primero, y se utilizan prácticamente igual. Por ejemplo, le aplicamos la función pop al array. En este caso no hace falta enviar ningún parámetro porque la función por sí sola va a buscar el último elemento y lo va a eliminar. Hacemos un console log de nums, ejecutamos y como vemos ahora el array termina en 9, eliminando el número 10 que era el último elemento. Y para la función shift se aplica exactamente igual, nums.shift sin ningún parámetro, y esto lo que hace es eliminar el primer elemento que sería el 1. Ejecutamos el archivo y como vemos ahora el array va del 2 al 10. De nuevo, funciones bastante simples de utilizar. Ahora hablemos de la función concat, que básicamente lo que hace es unir dos o más arrays en un array completamente nuevo sin alterar los originales. Para utilizarla tenemos que crear una variable nueva que va a ser igual a alguno de los arrays, en este caso va a ser nums1.concat, y aquí como parámetros enviamos los otros arrays que queramos agregar. En este caso solamente queremos agregar nums2. Esto lo convertimos a nums3, guardamos, ejecutamos y como podemos ver ahora num3 es nums1 y num2 unidos en un solo array. Si lo hiciéramos al revés, aquí ponemos nums2, le concatenamos el 1, ejecutamos, pues lo que vamos a tener es 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ahora existe otra forma en la que podemos mezclar arrays, la cual no tiene nada que ver con la función concat, y es usando el spread operator. Entonces, para hacer eso lo que tenemos que hacer es de nuevo crear un nuevo array al cual le vamos a agregar con el spread operator los dos arrays que en este caso queremos mezclar. Guardamos y como podemos ver el resultado es exactamente el mismo. Personalmente creo que con el Spread Operator es mucho más fácil y rápido de entender. Si quieren saber más de cómo funciona el Spread Operator, que son estos tres puntitos de acá, pueden ver este video que les voy a dejar aquí. Ahora continuemos. Ahora vamos a hablar de la función indexOf, que lo que hace es devolvernos el index o la posición en el array del elemento que le enviemos como parámetro. Esto es necesario guardarlo en una variable, entonces creamos una variable i, que es el índice, que sea igual a el array en el que queremos buscar, que en este caso es names.indexOf, y en este caso hay que mandar el valor que queremos encontrar. Por ejemplo, la posición de Viviana. Hacemos un console log de nuevo, guardamos, ejecutamos y como podemos ver la posición es 1, ok, 0, 1. Si por ejemplo cambiamos a Luis y ejecutamos, la posición sería 2. Ahora, si enviamos un valor que no está dentro del array, nos va a volver un -1. Esto significa que ese elemento no existe en el array que estamos buscando. Por ejemplo, Pepe. Guardamos, ejecutamos. Y como vemos tenemos un -1 ya que Pepe no está dentro de los valores del array. De aquí en adelante las funciones de las que vamos a hablar son un poco más complejas y sus parámetros o argumentos varían bastante de una a otra. Empecemos con la función slice. Esta función sirve para extraer una porción de un array sin modificarlo, o sea que la parte extraída es un array completamente nuevo. Para utilizarla primero creamos una variable en la que vamos a almacenar nuestro nuevo array. Le podemos poner new name, no se me ocurre un mejor nombre. Y es igual a names.slice, ok, y aquí vienen los parámetros. Esta función tiene dos parámetros que son índices. Entonces el primer parámetro es el índice por el que queremos iniciar a extraer los datos del array, y el segundo parámetro, el cual es opcional, es el índice en el que vamos a terminar de extraer los datos. Entonces si queremos extraer los nombres Andrés y Viviana, tenemos que enviar el índice 0, que es donde queremos iniciar, que es la posición de Andrés, coma, y el índice en el que queremos terminar. Ojo que si ponemos el índice de Viviana, que sería el 1, solo vamos a obtener a Andrés, ya que el índice en el que se termina no se incluye en la extracción. Si queremos los primeros dos valores, tenemos que enviar el índice 2 para que tome Andrés, Viviana y termine en Luis sin incluirlo. Esto hay que tenerlo presente porque puede ser un poquito confuso. Espero se me haya entendido. Hacemos un console log de new names, guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver tenemos un nuevo array con Andrés y Viviana sin modificar el array original, y como les decía el índice 2 que sería Luis es donde termina pero no se incluye. Espero que ahora con este ejemplo se entienda un poquito mejor. Ahora bien, como les decía, el segundo parámetro es opcional, por lo que si no lo incluimos y por ejemplo iniciamos desde la posición 1 que sería la de Viviana, obtendremos todo el array hasta el final. ¿Okay? Entonces guardamos, ejecutamos y como vemos tenemos Viviana, Luis y María
no incluye Andrés porque es la posición 0 y solo hemos enviado un solo valor. Un último caso de uso es que podríamos enviar un número negativo, por ejemplo -1, y esto lo que va a hacer es recorrer el array desde atrás. Entonces -1 nos va a devolver solamente María. Ejecutamos y como vemos, María no lo devuelve como nuevo array. Tener en cuenta que puede ser un poquito confuso que, por ejemplo, si ponemos -3, podríamos pensar que nos va a devolver María, Luis y Viviana, pero no, si nos va a devolver los últimos 3 elementos del array, pero en el orden en el que ya vienen. O sea, no va a devolver María, Luis y Viviana, va a devolver Viviana, Luis y María. Guardamos y ejecutamos para ver el ejemplo y como vemos, sí, nos devuelve los últimos 3 valores del array, pero nos los devuelve en el orden normal, por así decirlo. Ahora vamos a hablar de la función splice, que sirve para modificar el array original añadiendo, eliminando o reemplazando elementos. No confundir con slice, ¿ok? Y tener en cuenta también que splice afecta directamente el array con el que estamos trabajando, no devuelve uno nuevo. La función splice puede utilizar varios parámetros, pero vamos a irlos viendo conforme los ejemplos para no hacerlo muy confuso. Empecemos con el primer ejemplo, el cual sería eliminar valores del array. A diferencia de las funciones que ya vimos anteriormente, esta nos permite eliminar elementos en cualquier posición, no solamente al inicio o al final. Para hacerlo, tomamos nuestro array, aplicamos la función splice y como primer parámetro enviamos el índice o la posición del elemento en donde queremos empezar a eliminar. Por ejemplo, si quisiéramos borrar Luis, tendríamos que enviar el índice 2. Después, como segundo parámetro, enviamos la cantidad de elementos que queremos eliminar a partir de ahí, incluyendo esa posición, ¿ok? Por ejemplo, si quisiéramos eliminar solo 2 nombres, Luis y María, enviamos un 2, hacemos el console log de names y ejecutamos. Y como vemos, en el array de names se eliminó Luis y María, pero Juan aún está ahí. Si quisiéramos eliminar todo a partir de ese índice, no es necesario enviar el segundo parámetro. Con enviar solo la posición, eliminamos todo a partir del índice 2. Algo que también podría ser útil es que podríamos asignar a una nueva variable todos los elementos que fueron eliminados del array de names. Entonces, en este caso, si hacemos un console log de deleted, ejecutamos el archivo y como vemos, aquí tenemos nuestro nuevo array de names y el array deleted con todos los elementos que fueron eliminados del array original. Ahora vamos con el segundo ejemplo, el cual sería agregar elementos al array. Igual podemos agregarlos en cualquier posición y no solamente al inicio o al final, como con las funciones que ya expliqué anteriormente. Entonces, de nuevo hacemos names.splice. Como primer parámetro, de nuevo, es el índice en donde queremos en este caso empezar a agregar. Podemos utilizar el índice de Luis de nuevo, que sería 2, recordemos que el segundo parámetro era la cantidad de elementos que queremos eliminar. Como en este caso queremos agregar, no eliminar, enviamos un 0. Y después de ahí enviamos los elementos que queremos insertar en el array. En este caso vamos a enviar un nombre Pepe. Guardamos, ejecutamos. Atención a esto, el nombre se agregó en la posición 2. Y todo el resto del array se movió un espacio, por así decirlo, para que lo tengan en cuenta de que funciona de esa forma. Entonces tenemos Pepe y después Luis, María, Juan, que es el resto del array que teníamos originalmente. Podemos agregar la cantidad de elementos que queramos. Por ejemplo, si yo quiero agregar otro nombre, no hay ningún problema. Y como vemos, tenemos Pepe, Sara, Luis, María y Juan. Ahora vamos con el último ejemplo, el cual sería reemplazar elementos del array. Entonces, si quisiéramos reemplazar de nuevo, por ejemplo, el nombre de Luis, haríamos names.splice, el index que queremos reemplazar, que en este caso es el de Luis, un 2, el elemento que queremos eliminar. Aquí agregamos un 1 porque técnicamente no vamos a reemplazar el nombre de Luis, sino que lo vamos a eliminar y vamos a agregar uno nuevo en su espacio. Entonces ponemos 1 para que solamente se elimine Luis, y el elemento que queremos agregar para reemplazar el nombre de Luis, podemos poner Pepe. Guardamos, ejecutamos y como vemos, ya no existe Luis, sino que existe Pepe. Aquí podríamos agregar más nombres igual que en el ejemplo anterior. Y se van a seguir agregando a partir del índice 2. Tenemos Andrés, Viviana, Pepe, Sara, María y Juan, pero Luis ya no existe porque fue eliminado. Entonces, técnicamente no modificamos, sino que eliminamos y agregamos al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, si aquí quisiéramos modificar tanto a Luis como a María, simplemente cambiamos ese 1 por un 2, ejecutamos y funciona exactamente igual. Luis y María ya no están y se cambiaron o fueron agregados Pepe y Sara. Entonces, como un pequeño resumen, la función splice puede recibir 4 o más parámetros. El primero, el índice en donde vamos a empezar a modificar. El segundo, la cantidad de elementos que queremos eliminar.
0 si no queremos eliminar nada, y de ahí en adelante los elementos que queremos agregar al array. Ok, ahora vamos a hablar de la función sort, que como su nombre lo indica, se encarga de ordenar un array, pero al igual que con la función splice, puede funcionar de varias formas diferentes. Entonces vamos a ir explicando cada una con su respectivo ejemplo. La primera forma sería simplemente llamar la función sort sin ningún tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, para ordenar esta lista de nombres, simplemente escribimos names.sort, hacemos un console log de names, guardamos, ejecutamos, y como vemos, Andrés, que estaba de último, pasa a estar de primero porque inicia con A, y el resto de nombres están ordenados igual alfabéticamente. La función sort, sin ningún tipo de parámetro, ordena los elementos de manera alfabética. Aun si fueran números, técnicamente lo que hace por debajo es convertirlos a un string e igualmente ordenarlos alfabéticamente, por lo que puede que el orden no sea el esperado. Por ejemplo, si modificamos este array y ponemos números al azar, no sé, 23, 7, 11, 5, 1, 3, 32, y ejecutamos esto, como podemos ver, los números no están ordenados como nosotros pensaríamos que sería, ordenándolos de menor a mayor, sino que están ordenados entre comillas alfabéticamente. Todos los que empiezan con 1 primero, después los que empiezan con 2, 3 y así sucesivamente. Entonces es algo que es bueno tener en cuenta. Si hacemos un sort sin ningún tipo de parámetro a números, los va a ordenar alfabéticamente, no de menor a mayor. Y por eso es que podemos enviarle un parámetro a la función sort para decirle cómo queremos que ordene nuestro array. Para este caso, como queremos ordenar números, la función que podemos enviar es esta, que en este caso ocupa un elemento A y un elemento B, que básicamente son los elementos que se están comparando para ordenarlos, y devolvemos el valor A menos B. Esto puede ser un poco confuso, pero la función sort se encarga de interpretar el resultado de este return y de ordenar automáticamente el elemento. Básicamente lo que hace es esto: si A menos B es menor que 0, A se coloca antes que B. Si A menos B es mayor que 0, B se coloca antes que A. Si A menos B es igual a 0, no hay cambio en el orden. Pero todo esto lo hace sort por su cuenta. Entonces, teniendo esta función, vamos a ordenar los números de menor a mayor. Ejecutamos el archivo. Y como vemos, ahora sí están ordenados de una manera lógica: 1, 3, 5, 7, 11, 23, 32. Si lo que quisiéramos hacer es ordenar los números de manera descendente, o sea, de mayor a menor, simplemente tenemos que cambiar estas posiciones: B menos A. Guardamos y con esto ya tendríamos el resultado inverso. Como vemos, 32, 23, 11, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo ordenar un array de objetos, que puede parecer un poco más complejo, pero técnicamente es lo mismo. Entonces, en este caso tenemos nuestro array users.sort. De nuevo enviamos la misma función con A y B, y en este caso el return va a ser los elementos que queremos usar para ordenar. Por ejemplo, si lo quisiéramos ordenar por edad de manera ascendente, tendríamos que hacer A.age menos B.age. Si guardamos esto, ejecutamos el archivo, y como ven, aquí tenemos Sara, Ana y Luis, ordenados de menor a mayor por edad. Ok, acabo de hacer un pequeño cambio en el orden poniendo a Ana de último para ahora explicar cómo ordenarlo alfabéticamente por el nombre, porque al ser objetos, si hacemos simplemente un sort a secas, guardamos, ejecutamos, pues no nos va a ordenar nada como estamos viendo. Entonces, de igual forma, aunque lo que queremos es ordenar alfabéticamente, necesitamos usar la función. Entonces A, B, y como return lo que hacemos no es restar elementos, ok. Lo que vamos a hacer es hacer el elemento que queremos comparar, en este caso es el name, a.name.localCompare, paréntesis, y aquí enviamos el otro elemento, b.name. Ok, utilizando esta función podemos comparar y ordenar los elementos de texto. Guardamos, ejecutamos. Y como vemos, ahora ya no es Sara, Luis, Ana, sino que es Ana, Luis, Sara, ordenado alfabéticamente por el nombre. Volviendo un poco atrás a un array solamente de strings, también hay que tener en cuenta que el sort prioriza las palabras que inician en mayúscula, por lo que aunque banano, que empieza con B, debería ir antes que naranja, el sort va a ordenar primero naranja porque empieza con mayúscula. De hecho, vamos a verlo. Ejecutamos. Y como vemos, naranja y pera están antes que banano y manzana porque empiezan con mayúscula. Entonces, para solucionar eso, lo que tendremos que hacer de nuevo es indicarle a la función sort cómo ordenar los elementos. Entonces, creamos nuestra función A, B, y para ordenar, lo que tenemos que hacer es a cada elemento aplicarle un lowercase a.age.
y lowercase para que todas las palabras estén escritas en minúscula, pero también tenemos que aplicar el local compare que hicimos en el ejemplo anterior. Comparamos con el elemento B con todas las letras en minúscula. Y con esto ya deberíamos poder ordenar palabras aunque hayan mayúsculas de por medio. Como vemos, ahora sí tenemos banano, manzana, naranja y pera sin ponerle importancia a las mayúsculas, y como ven, esto no afecta el resultado final del objeto. Las palabras siguen teniendo sus mayúsculas correspondientes. Ahora vamos a hablar de la función flat. Básicamente esta función nos ayuda a aplanar arrays anidados, como por ejemplo en este caso que tenemos un array con otros dos arrays dentro. Ok, entonces para convertir un array como este en uno solo moviendo estos elementos afuera al array principal, podemos usar esta función. Para ello necesitamos crear una nueva variable en que guardar nuestro nuevo array con el result. Se me están yendo las ideas para nombres. Y esto va a ser igual a nums.flat. Guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver, el array result tiene todos los valores que estaban aquí, pero convertidos en un solo array y eliminando los array anidados. En los casos en los que tengamos más de un nivel de anidación, como por ejemplo aquí en donde tenemos el primer nivel con este array, el segundo nivel con este y un tercer nivel con este último array, si ejecutamos la función tal y como está, vamos a ver que el flat solo se hace para el primer nivel, pero seguimos manteniendo los otros dos arrays anidados dentro del array principal. Para estos casos podemos enviarle un parámetro a la función flat, que es el nivel hasta el que queremos llegar a aplanar la anidación. Por ejemplo, si aquí enviamos un 2, ejecutamos, vamos a ver que el primer array, el morado, se aplanó, el segundo, que es el azul, también fue aplanado, pero mantenemos este último array ya que le dijimos que llegara hasta el segundo nivel de anidación. Dependiendo del array y de sus niveles de anidación, aquí podemos mandar el parámetro que nosotros necesitemos. Si no sabemos cuántos niveles hay y queremos que todo se haga un solo array, o sea que se eliminen todos los niveles de anidación, lo que podemos hacer es enviar el valor infinity, este de acá. ¿Ok? Con esto, si guardamos y ejecutamos el archivo, vamos a ver que todos los niveles de anidación van a ser eliminados y solamente vamos a tener un array del 1 al 10. Otra característica que tiene la función flat es que si en nuestro array hay espacios vacíos, por ejemplo aquí, vamos a eliminar el 3, el 4 y el 5, tenemos 3 espacios vacíos. Si a este array le aplicamos el flat, estos 3 espacios van a ser eliminados y vamos a ir del 1 al 2, al 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ejecutamos el archivo y como vemos los espacios en blanco fueron eliminados, cosa que no pasa si hacemos un console log del array original. Ok, vamos a ver los dos casos. Como vemos, tenemos el array del resultado sin espacios vacíos y el array original que, como el mismo console log nos dice, tiene 3 ítems vacíos. Ahora ojo, porque este flat no va a limpiar espacios que por ejemplo digan undefined, ¿ok? Si lo que queremos es eliminar esos espacios undefined que nos pueden aparecer, por ejemplo, en el result de una función map, lo que podemos hacer es utilizar la función filter que acabamos de ver. Para mí esta es una mejor forma de limpiar un array, pero no está de más saber que la función flat es capaz de limpiar espacios vacíos como estos de acá. Ahora hablemos de la función reduce. Esta función es muy útil para reducir un array a un único valor, por ejemplo, mostrando el resultado de la suma de todos los elementos de un array. Para verlo en un ejemplo, vamos a sumar todos los elementos dentro de este array. Entonces vamos a crear una variable total que sea igual a nums.reduce. Esta función reduce recibe dos parámetros, ¿ok? El primero es el callback, que va a ejecutar la función sobre cada uno de los elementos del array, y este callback recibe un parámetro que se llama previous value, que puede ser, como el nombre lo dice, el valor anterior, o también podríamos considerarlo como un acumulado de los valores que estamos sumando. En este caso voy a ponerle ACC, ¿verdad? De acumulado, pero tengan en cuenta que no obligatoriamente es un acumulado, es el valor anterior del resultado que estamos ejecutando en esta función. Recibimos el elemento actual del array, en este caso es un número, y también puede recibir el índice o el array como valores opcionales. En este caso, nuestra función simplemente va a sumar, entonces es el valor acumulado o el valor anterior del loop más el número actual. Y el segundo parámetro del reduce, no confundir con el callback, que eso termina hasta aquí, es el valor inicial que va a tener esta variable de aquí, este valor previo. En este caso, vamos a iniciar ese valor con 0. Ejecutamos el archivo y como vemos, el resultado de este reduce es 15, que es la suma de los 5 elementos del array. Vamos a verlo con un ejemplo un poquito más
real, por así decirlo, en el que tenemos un array de empleados y queremos saber cuánto pagamos de total en salarios a todos los empleados. Entonces vamos a aplicarle la función reduce a este array de empleados. ¿Ok? Vamos a dejarlo solo como MP. Y lo que queremos es el acumulado o el valor anterior, hago hincapié en esto para no confundir, más el valor del salario del empleado, que sería mp.salary. ¿Ok? Guardamos, de nuevo ejecutamos y como vemos el total de salarios que se paga es 3600. Y bueno gente, eso es todo por hoy. Si les interesa seguir aprendiendo más sobre JavaScript con videos similares a este, sobre funciones, trucos o consejos, les puedo recomendar este de aquí. Estoy seguro que les va a servir un montón. Cualquier duda, comentario, recomendación o incluso corrección que me quieran dar, lo pueden dejar en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en la próxima.